Hola, guerreros del espíritu. ¿Sientes que en lo profundo de tu alma hay un eco que anhela más que esta realidad pasajera? ¿Y si te dijera que la llave para abrir la puerta a tu verdadero destino no está en lo que puedes lograr, sino en lo que estás dispuesto a rendir? Acompáñame en este viaje al corazón de la verdad, donde descubriremos la raíz de toda batalla espiritual y el único camino hacia la verdadera victoria. En las Escrituras Sagradas, en las páginas celestiales del libro de Isaías, se nos revela una historia cósmica, el origen de toda sombra que hoy conocemos. Mucho antes de que el tiempo se midiera en amaneceres y atardeceres, en el corazón mismo de la perfección celestial, una semilla de oscuridad fue plantada. Esta semilla no fue la ira, ni la envidia, ni la codicia en su forma inicial, fue algo mucho más sutil, un veneno silencioso llamado soberbia. La Biblia nos narra en Isaías, capítulo 14, versículos 12 al 14, la caída de Lucifer, el portador de luz. Él, un ser de inmensa belleza y sabiduría, contempló su propio reflejo y se enamoró de su propia luz, olvidando la fuente de la que emanaba. En su corazón resonó un coro de 5 declaraciones fatídicas, un eco de autoexaltación que hizo temblar los cimientos del cielo: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Yo seré. Esa fue la declaración de guerra, el primer acto de rebelión. La soberbia no solo inició una guerra en el cielo, sino que, como una espora tóxica llevada por el viento, descendió y se injertó en el ADN de la humanidad. Piénsalo bien, mi hermano, mi hermana. Cuando caminamos hinchados de orgullo, cuando nuestro corazón susurra yo puedo solo, yo merezco más, yo soy el arquitecto de mi destino, ¿no estamos acaso repitiendo el eco de esa antigua rebelión? En ese momento, nos parecemos más a esa criatura caída que a nuestro Creador. Es una palabra fuerte, lo sé, pero es una verdad que debe ser dicha. La soberbia tiene una naturaleza satánica, porque busca imitar el acto original de Satanás, ponerse en el lugar de Dios. El gran pensador C.S. Lewis lo expresó con una claridad que atraviesa el alma: la soberbia es el vicio esencial, el mal supremo. Dijo que la impureza, la ira, la codicia, la borrachera y todo lo demás son apenas picaduras de pulga en comparación. Fue a través de la soberbia que el diablo se convirtió en el diablo. Es el estado mental completamente anti-Dios. Esta soberbia se manifestó trágicamente en el jardín del Edén. Como se relata en Génesis capítulo 3, la serpiente no tentó a Eva con un simple fruto, la tentó con la promesa de la soberbia: seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Adán y Eva no solo desobedecieron, desconfiaron. En su corazón, pensaron: quizás Dios nos está ocultando algo bueno. Quizás sus reglas nos limitan. Queremos decidir por nosotros mismos. Esa es la esencia de la soberbia, la desconfianza en la bondad y soberanía de Dios. Esta misma soberbia la vemos repetida a lo largo de la historia. Pensemos en los hombres de Babel, en Génesis capítulo 11. Se unieron no para glorificar a Dios, sino para construir una torre que llegara al cielo, para hacerse un nombre. Era un monumento a la autosuficiencia humana, un grito colectivo de no te necesitamos, Dios. Mira lo que podemos lograr por nuestra cuenta. Y Dios, en su sabiduría, confundió sus lenguas, no por capricho, sino para detener la propagación de ese cáncer espiritual que inevitablemente los habría llevado a la autodestrucción.
El Señor aborrece la soberbia con una intensidad que deberíamos tomar muy en serio. En el libro de Proverbios, capítulo 6, versículos 16 al 19, se nos presenta una lista de 7 cosas que son una abominación para Él. Una abominación no es un simple disgusto, es algo detestable, repulsivo, espiritualmente inmundo. ¿Y cuál encabeza esa lista terrible? No es el asesinato, ni la mentira, aunque también están ahí. Lo primero es los ojos altivos. Esa mirada, esa simple expresión que dice, soy superior, no necesito a nadie, y mucho menos a Dios. Imagínalo como si intentaras escalar la majestuosa Sierra Madre con tus propias fuerzas, presumiendo de tu habilidad, ignorando al guía experimentado que conoce cada sendero, cada peligro, cada refugio. La montaña, en su silencio, te enseñará una lección de humildad. Así es Dios con nosotros. Él no odia a la persona orgullosa, Él ama a cada alma con un amor eterno. Pero odia la soberbia, ese comportamiento que nos aísla de su gracia, que nos ciega a nuestra necesidad de Él y que se convierte en la raíz amarga de la que brotan tantos otros pecados. El rey Saúl, en 1 Samuel capítulo 15, perdió su reino no por un error táctico, sino por un acto de soberbia. Desobedeció la orden directa de Dios porque pensó que su propio juicio era superior. Prefirió el aplauso de los hombres a la aprobación de Dios, y esa soberbia le costó todo. Incluso el rey David, un hombre conforme al corazón de Dios, cayó en la trampa de la soberbia. En 2 Samuel capítulo 24, su corazón se enalteció y ordenó un censo del pueblo, no para la gloria de Dios, sino para deleitarse en su propio poderío militar. Fue un acto de confianza en los números y en la fuerza humana, en lugar de en el poder de Jehová, y trajo una plaga devastadora sobre Israel. La soberbia es el cimiento de toda rebelión. Es el suelo fértil donde crecen la amargura, la contienda y la desobediencia. Por eso, cuando Jesús mismo habló de los pecados que manchan el corazón del hombre, como leemos en Marcos capítulo 7, la soberbia estaba prominentemente en la lista. Nos da una falsa sensación de importancia, una identidad construida sobre arena. Y es aquí donde la oración del Señor, esa oración modelo, nos da la clave. Cuando decimos líbranos del mal, estamos admitiendo nuestra vulnerabilidad. Y luego declaramos, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. ¡Qué declaración de humildad tan poderosa! No es mi reino, no es mi poder, no es mi gloria. Todo te pertenece a ti, Padre. Mi identidad no proviene de mis logros, sino de ser liberado por tu poder y vivir para tu gloria. Entonces, ¿cuál es el antídoto para este veneno mortal? Si la soberbia es el camino al abismo, la humildad es el sendero hacia las estrellas. Pero aquí está el secreto, la humildad no es algo que podamos fabricar por nuestra cuenta. El apóstol Santiago nos da una verdad que es a la vez una advertencia y una promesa gloriosa en Santiago 4, versículo 6, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dios mismo se opone al orgulloso. Es como intentar nadar contra una corriente poderosa, es una batalla perdida. Pero al humilde, Él no solo lo tolera, le otorga gracia. La gracia es el favor inmerecido, el poder divino que nos capacita para hacer lo que es imposible en nuestras propias fuerzas. Quizás ahora mismo te preguntas, ¿cómo me deshago de esta soberbia que siento arraigada en mi corazón? La respuesta es liberadora, humanamente, es imposible.
Es como intentar sacar una montaña de tu propio ojo. El apóstol Pablo, en su profunda sabiduría, nos recuerda en Juan 15:5, citando a Jesús: separados de mí nada podéis hacer. Pero Dios no nos deja solos en esta lucha. Él anhela ayudarnos. El problema con la soberbia es que es cómoda. Se viste de confianza, de autoestima, de pensamiento positivo. Nos susurra al oído: tú puedes. Eres fuerte. Eres suficiente. Y a veces, incluso en nuestra vida espiritual, le decimos a Dios: Señor, con un poquito de tu ayuda y mi gran capacidad, haremos maravillas. Y Dios, en su amor, nos dice: detente. Calla esa voz. No se trata de tu capacidad, sino de tu disponibilidad. La Escritura nos da el mapa del tesoro en Santiago 4, versículo 10, humillaos delante del Señor, y Él os exaltará. Fíjate en la belleza de esta promesa. No dice quizás los exalte. Es una certeza divina. Tú te encargas de la humillación y Él se encarga de la exaltación. ¿Qué prefieres? ¿Ver hasta dónde llegan tus limitadas fuerzas o desatar el poder ilimitado de Dios en tu vida? Pero cuidado con un juego sutil que a menudo jugamos, el de la falsa humildad. A veces nos humillamos ante los demás para ganar su aprobación, para parecer espirituales. Podemos engañar a nuestros amigos, a nuestra familia, incluso a nuestros líderes espirituales. Pero como nos recuerda el libro de Hebreos 4:13, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Nadie, absolutamente nadie, engaña a Dios. La verdadera humildad no es un espectáculo público, es una postración del corazón en la presencia secreta del Altísimo. Piensa en el rey Nabucodonosor, el hombre más poderoso de la tierra en su tiempo. Desde su palacio en Babilonia, miró su imperio y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué, para gloria de mi majestad? En ese instante, como leemos en Daniel capítulo 4, la sentencia divina cayó sobre él. Fue despojado de todo y vivió como una bestia del campo, hasta que su corazón entendió. Y cuando finalmente levantó sus ojos al cielo y reconoció la soberanía de Dios, su reino y su razón le fueron devueltos, magnificados. Tuvo que descender al valle más profundo de la humillación para ser verdaderamente exaltado por Dios. ¿Qué se necesita para que tú y yo digamos hoy: ya no quiero ver lo que yo puedo hacer? ¿Estoy desesperado por ver lo que Dios puede hacer a través de mí? No sé qué montaña enfrentas, qué desierto atraviesas, qué tormenta te azota. Pero la promesa es firme: humíllate, rinde tus armas, entrega tu autosuficiencia, y tu Dios, mi Dios, ha prometido que Él te levantará. ¿Y sabes cuál es la posición más alta, el llamado más noble en el reino de Dios? Nuestra cultura nos diría que es ser un líder, un CEO, un apóstol. Pero los mismos apóstoles nos dicen cuál es la verdadera cumbre: ser un siervo. Miremos el ejemplo supremo, nuestro Señor Jesucristo. Filipenses, capítulo 2, nos pinta el retrato más asombroso de la humildad. Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. El Creador del universo se arrodilló para lavar los pies sucios de sus discípulos. Ese, mi amigo, es el poder y la majestad de la verdadera humildad. Con demasiada frecuencia, nos obsesionamos con nuestros títulos, nuestras posiciones, nuestros logros pasados o nuestros llamados futuros.
Queremos que todos sepan quiénes somos y a qué nos ha llamado Dios. Pero la verdad es que todos hemos recibido el mismo llamado fundamental: estamos llamados a servir. Como el agave en nuestros campos mexicanos, que debe ser quebrado y procesado para producir el dulce néctar, así nuestro orgullo debe ser quebrado para que de nosotros fluya el servicio dulce y refrescante hacia los demás. Tu identidad no está en tu título, está en aquel a quien perteneces. El premio máximo no es el reconocimiento terrenal, sino conocer a Jesús, como exclamó el apóstol Pablo en Filipenses 3:8. Creo que Dios ama un corazón humilde porque Dios mismo tiene un corazón humilde. Lo vemos en la forma en que vino a este mundo, no en un palacio, sino en un pesebre. Lo vemos en cómo se acercó a los marginados y a los pecadores. Lo vemos en su servicio sacrificial en la cruz. Y esto nos lleva a la pregunta más práctica y reveladora de todas: ¿cómo es tu vida de oración? Porque la oración es el lenguaje de la humildad. La falta de oración es la declaración de la soberbia. Cuando oras, estás diciendo: Dios, te necesito. No entiendo el mañana, pero confío en ti, que sostienes la eternidad en tus manos. No puedo navegar las corrientes de esta vida, pero tú eres mi guía. No puedo protegerme de todo mal, pero tú eres mi refugio, mi castillo fuerte, como dice el Salmo 18. Cada palabra de oración es un acto de rendición. Por el contrario, cuando no oramos, nuestro silencio grita: no te necesito. Yo me encargo. Tengo mis planes, mis recursos, mi inteligencia. La falta de oración es el ateísmo práctico del día a día. Es decirle a Dios: gracias por la oferta, pero prefiero hacerlo a mi manera. Piensa en la parábola que contó Jesús en Lucas, capítulo 18. El fariseo, de pie, oraba consigo mismo, agradeciendo a Dios por no ser como los demás hombres. Su oración era un monólogo de autofelicitación. Pero el publicano, de lejos, ni siquiera se atrevía a alzar los ojos al cielo. Simplemente se golpeaba el pecho y decía: Dios, sé propicio a mí, pecador. ¿Cuál de los dos, dijo Jesús, descendió a su casa justificado? El humilde. Imagina que cada mañana, al despertar, antes de que tus pies toquen el suelo, tu primer acto es vestirte espiritualmente de humildad, como nos instruye un Pedro 5:5. Imagina que tus primeras palabras no son para revisar tu teléfono, sino para susurrar: Dios, te necesito hoy más que ayer. Tomo cada parte de mi vida, mis sueños, mis miedos, mis relaciones, mi trabajo, y te los entrego como una ofrenda. Úsame para tu gloria. Y, por favor, guárdame de la soberbia. No permitas que el veneno de la autosuficiencia contamine mi corazón. La humildad no es pensar menos de ti mismo, es pensar en ti mismo menos. Es vaciarse para ser llenado. Es reconocer que sin Él, somos vasijas de barro, frágiles y vacías, pero con Él, podemos contener el tesoro inestimable de su presencia, como nos enseña 2 Corintios 4:7. El camino de la humildad no siempre es fácil. Requiere morir a nuestro ego cada día. Requiere elegir el último lugar, celebrar el éxito de otros, perdonar cuando nuestro orgullo exige venganza, admitir cuando estamos equivocados. Pero es el único camino hacia la vida abundante y la paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Estás listo para dejar de construir tu propio reino de arena, destinado a ser barrido por la primera ola, y empezar a edificar sobre la roca eterna que es Cristo? Recuerda,
El valle de la humildad es el único camino que conduce a la cumbre de la presencia de Dios. No es un camino de debilidad, sino el camino del verdadero poder, el poder que resucitó a Cristo de entre los muertos y que está disponible para ti hoy. Confía en Él. Ríndete a Él. Nos vemos en el próximo video, mi familia espiritual. Ánimo y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes.